Shalom a todos los hermanos de Teshuvah.tv. Es un placer siempre estar con ustedes. Que el Eterno los bendiga, los guarde, los cuide, los siga revelando lo que es la verdad de la Torah para cada uno de ustedes. Nosotros estamos ya, mientras comenzamos y seguimos estudiando, tenemos nosotros muchas cosas que nos atraen acerca de el contexto hebraico de la Biblia. Ahora, una de las cosas que sí ocurre en nuestro caminar en la Torah es el hecho de que nosotros, cuando empezamos a estudiar, una dinámica interesante pasa. Hay dos posturas dentro de lo que es el estudio de la Torah y los creyentes en Yeshua. Cuando entramos nosotros al estudio de la Torah, entra un sentir como que todo el mundo nos mintió, que estamos heridos por el sistema religioso, estamos nosotros buscando verdad. Y algo interesante ocurre, que se está convirtiendo en realidad una piedra de tropiezo para nuestro desarrollo. Yo quiero que, por favor, hoy día me escuchen, porque es importante que haya un orden cuando entremos las raíces hebreas. El hecho de que el Eterno haya permitido que la Torá haya sido escondida por los ojos del cristianismo por un tiempo, porque en realidad en el cristianismo pues se ha estado enseñando lo que el cristianismo ha promovido en el sentido de una religión, de sistemas religiosos. Ahora, mucha gente dentro del cristianismo, yo puedo decir esto en pura confianza, nunca supieron que hubo unas cosas que cambiaron, ¿okay? Sino que todos hemos sufrido por la decepción de no tener la información correcta en el sentido de lo que es el dogma y lo que nos enseñaron. Pero al mismo tiempo, nosotros somos los culpables por no estudiar la Biblia. Ahora, yo entiendo en el 1300, 1200, 1500, en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica no permitía que nadie estudiara la Biblia. Claramente, ahora lo entiendo. Por eso fue que hubo un caos cuando se empezaron a imprimir las Biblias, porque ahora todo el mundo tenía acceso al documento y la gente pues no es estúpida, la gente puede leer, ¿ok? Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros, que hemos dependido del sistema religioso para que nos eduque en el mandamiento, y cuando nosotros decidimos abrir la palabra y estudiarla, nos encontramos que hay vasta información en la cual no estamos al tanto y nos sentimos heridos, nos sentimos defraudados, nos sentimos completamente despreciado por el sistema también. Ahí entra entonces una dinámica que es muy peligrosa. Le empezamos a brindar el oído a cualquier persona que se encuentra en el internet, a cualquier persona que aparenta ser lógico, que quiere enseñar, que tiene el deseo de enseñar, nadie le quita eso, pero que no hemos sido educados en el documento legal de la Torah y no hemos sido tratado de educarnos para presentar el contexto correcto. Entonces está ocurriendo el otro extremismo, que cuando entramos permitimos que nuestros sentimientos heridos nos guíe a un anti-judío o anti-judaísmo o anti-tradición o cosas hebraicas. Entonces empezamos, en vez de aprender el mandamiento, quiero hacer una salvedad. Aquí yo no estoy ni defendiendo al cristianismo como religión, sistema religioso, ni atacándolo tampoco. Solamente estamos haciendo las observaciones. Y tampoco estoy defendiendo la religión de judaísmo como una opción para el creyente, pero sí vamos a establecer el estilo de vida judío o hebraico, bíblico, en su contexto y explicando algunas cosas. Esa es mi motivación en el día de hoy, es explicar algunas cosas. Es basado en lo que yo puedo aprender con mi maestro Joseph Good y la hermana Nereida. Estábamos estudiando los mandamientos te lo voy a enseñar ahorita, los mandamientos del templo. Y voy a empezar a hablar acerca de esto. Pero cuando empezamos a estudiar los mandamientos que tienen que ver con el templo, uno a uno, nos dimos cuenta que nosotros no sabemos nada. Y aunque yo llevo 21 años estudiando Torah, tuve que retrasar mis pasos, volver a reestudiar algunas cosas, y me di cuenta que muchas cosas que el judaísmo sí hace, y esto es algo que la gente no quiere escuchar, pero es la realidad, y vamos a ser honestos. A César se le da lo de César. Sigue. El judaísmo como religión ha establecido algunas cosas que sí son de acuerdo a la Torah, y tenemos que aprender
a diseminar a explicar estas cosas porque estamos ahora mismo en un contraste muy diferente. Efraín se ha puesto en esa posición acá, el judaísmo aquí y el cristianismo hasta allá. Entonces, lo que hay un ataque entre todos, en realidad, en vez de buscar y investigar y establecer qué es bíblico, qué no es bíblico, qué es tradición, qué no es tradición. Pero déjenme hacer una pregunta a ustedes. ¿Usted sabe la diferencia entre lo que es una costumbre y un decreto bíblico? ¿Okay? Estamos al tanto de eso. Muchas personas no lo saben. Entonces, lógicamente, hermanos, no tienen que creer lo que yo les digo, sino verificarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entrar a las raíces hebreas ayer y ahora estamos imponiendo nuestra interpretación a las cosas que se ha llevado a cabo en observancia dentro del judaísmo por 3.700 años o la vida hebrea por 3.700 años? Ahora, de vez en cuando yo tengo que tomar esta posición para traer un balance a nuestra vida de observancia, pero la diferencia es esta, que el balance para nuestra vida de observancia no es basado en lo que yo pienso quiere decir, sino que estamos recurriendo a un mandato que el Eterno nos da, que es el templo. ¿Okay? Muchos de ustedes se preguntan, no, pero este hombre lo que estudia el templo. Hermano, mire, de los 613 mandamientos que se encuentran en la Torá, 279 de ellos tienen que ver con el templo. Voy a repetir eso de nuevo. De los 613 mandamientos que se encuentran en el Sefer Torah, en la Torá de Moisés, la Torá de Moshe, ¿ok? 279 de esos 613 mandamientos tienen que ver con el templo. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han podido estudiar cada uno de esos mandamientos en relación con el templo? Buena pregunta, ¿no? Hermanos, mire, yo entiendo y yo sé, y lo puedo decir en confianza, que nosotros como creyentes en Yeshua, que estamos recientemente entrando a la Torá, nosotros no hemos ni pensado en esto. Muchas personas cuando yo les menciono esto, se ponen a pensar y dicen, wow, nunca lo había pensado de esa forma. Porque en realidad nosotros no lo pensamos de esa forma. Ahora, ¿cómo es posible que decimos que guardamos la Torá y hay 613 mandamientos y no queremos estudiar más de un tercio de los 613 mandamientos? Entonces, yo me tomé la libertad, yo tengo un programa que se llama Logos, y aquí yo pude poner los mandamientos de la Torá y el templo. Entonces, estamos traduciendo este documento en español para ponerlo en Teshuva y los pueden bajar. Le quiero dar gracias al hermano Luis Graciano por ayudarnos con esto, porque es un trabajo muy fuerte. Entonces, aquí tenemos la lista, por cierto, ya pueden ver acá las notas que yo estoy haciendo, basado en esos 3 mandamientos nada más. Estuve 2 horas con mi maestro, Joseph Good y Nereida, estuvimos estudiándolo. Y son notas nada más, en 3 mandamientos nos tomó 2 horas. ¿Okay? Conectando estas cosas. Aquí hay una lista de los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Si usted tiene la enciclopedia judaica, ahí les da a usted los mandamientos, todos alistados, con su referencia a los versículos. Hermano, yo voy a hacer este comentario, por favor, entiéndame. Que aquí nadie está defendiendo sin ningún sistema religioso, pero cuando en esos sistemas religiosos hay cosas que están correctos, tenemos que ser maduros y darle el crédito con lo que se hace correcto. Si en el judaísmo se hacen cosas que son correctas, se le da su crédito. Si en el cristianismo se hace y se enseñan cosas que van correctas de acuerdo a la Torá, se le da su crédito. Pero no podemos nosotros pararnos ahora en el otro extremo, del juego y tirar flechas todo el tiempo al sistema de donde salimos y tirarle flechas al otro sistema de donde no conocemos. Tenemos que aprender a discernir estas cosas. Entonces, mi curso personal, este curso es para mí, no está abierto al público, es que yo he decidido estudiar de nuevo los 279 mandamientos en referencia a el templo. Y hoy voy a compartir uno de ellos con usted. Lo que yo voy aprendiendo lo voy compartiendo con usted. Pero el curso que estoy haciendo es personal. Entonces, le voy a mostrar lo interesante que es esto. Aquí vemos nosotros que hay un mandamiento.
¿okay? La forma que está desglosado. ¿Okay? Entonces, el mandamiento te enseña si es positivo o negativo. El número. ¿Okay? Abajo te da todos los recursos que se encuentran los recursos judíos para que lo puedas verificar. Te enseña a quién se aplica. Por ejemplo, una pregunta es, de los 600 mandamientos, ¿cuántos se aplican hoy día en la dispersión, en la diáspora? ¿Cuántos se aplican para hombres, para mujeres, para sacerdotes, para el Sanedrín, para la tierra? No sabemos. Entonces hay personas que en nuestro buen deseo queremos guardar los mandamientos, pero terminamos guardando mandamientos que no son aplicables en la dispersión, solamente en la tierra, o para mujeres, o para los sacerdotes, o para los levitas. Entonces, no queremos lo que se llama costumbre de judaísmo, pero imponemos mandamientos en nuestras vidas cotidianas que no tienen conexión hoy día, porque no hay un templo, la tierra no está sido completamente restaurada, los exiliados no han regresado. Todos los mandamientos están vigentes cuando está una teocracia, cuando estamos en la tierra, cuando hay un mandamiento. Ahora, eso no quiere decir que el mandamiento y la Torah no esté vigente. Ese es el problema que tenemos, que no sabemos la diferencia entre uno con el otro. El mandamiento está vigente, obviamente. La Torah es para siempre, obviamente. Pero hay, por ejemplo, yo viajo mucho. Entonces, yo cuando estoy en Estados Unidos, pues soy ciudadano americano, ¿no? Entonces, la Constitución de los Estados Unidos se aplica a mí en Estados Unidos completamente, pero no todos los decretos y las leyes americanas se aplican a mí en Estados Unidos. Porque si yo no tengo negocio, si yo no tengo una empresa, si yo no tengo ciertos rangos, no tengo que pagar impuestos y hay leyes que no se aplican a mí. Se aplica a mí, depende de cuánto más yo tengo. Si tengo una casa, tengo un terreno, hay leyes que se aplican a mí. Pero si estoy rentando un apartamento, pues claramente las leyes que tengo que pagar impuestos por un terreno no se aplican. ¿Okay? Eso es lo que estoy hablando. ¿Okay? Entonces, me gustaría repasar con ustedes algo que aprendí con mi maestro Joseph Good. Y yo quiero que escuchen algo que sigo diciendo con mi maestro Joseph Good. Yo entiendo que no podemos pensar que lo sabemos todo. Yo entiendo que tenemos que tener maestros. Y sí voy a decir algo que es importante. El judaísmo tiene algo bien sabio. Ellos te dicen, cuando vayas a empezar a aprender los contextos básicos de judaísmo, búscate a un maestro. Ellos le llaman rabino, es maestro, un rav, ¿ok? Un moré. Por cierto, la palabra moré en realidad se aplica a los maestros de escuela. No es en realidad un título que se le da a un maestro de la Torá, sino es un rav o... anyway, pero eso es solamente ya vocabulario que se usa en Israel, ¿no? Pues yo entiendo cuando decimos moré, maestro. Entonces, como les explico, estoy tratando de formular la forma de conversar con ustedes acerca de la importancia de tener el balance, de estudiar algunas cosas. Los libros que ven detrás de mí, yo los estudié por casi 9 años para entender la mentalidad, la metodología en la cual el judaísmo o el judío que lleva observando la Torá mucho más tiempo que yo, han podido desarrollar unas costumbres y de dónde salen, de dónde provienen. ¿Cierto? Yo tengo 2 libros que están allí que se llaman Costumbres y Tradiciones del Judaísmo, y algo que yo me di cuenta es que muchas de las costumbres del judaísmo provienen del templo o provienen de la Torá. ¿Okay? Ahora, hay una diferencia entre el judaísmo de la Edad Media a lo que se llama la observancia de la Torá de Sanedrín del primer siglo. Ha habido una diferencia porque mientras más lejos se ubica Israel de Israel, los hijos de Israel, mientras más lejos está el pueblo de Israel en la dispersión, más influencia de otros países se mete dentro de la observancia de la Torá. Recuérdate, esto es algo que yo pude entender hace poco. Cuando el pueblo de Israel está disperso en otro país, pues están peleando con la influencia del helenismo o de la cultura de ese país. Entonces, muchos decretos que el judaísmo moderno ha tomado
en Europa, en España, en Sudamérica, es para también proteger la identidad de Israel dentro de esa cultura donde se han sido dispersos. Pero cuando tú regresas al primer siglo y entendemos lo que ha ocurrido en Israel en referencia a lo que es el Sanedrín y lo que nos habla acerca de las leyes, tenemos un mejor panorama del contexto de las palabras de Yeshua. Entonces, te voy a citar unas cosas que voy a usar hoy. Este libro se llama el Taryat HaMitzvot. Taryat HaMitzvot. ¿Ok? Son los mandamientos. Lo que me gusta de este libro, y está en español nada más, está en inglés, no está en español. Este libro lo que me gusta es que te da la lista de todos los mandamientos, ¿ok? Por parashá, ¿ok? Te lo da por parashá. Te explica a quién es el mandamiento, cuántos mandamientos positivos, negativos se encuentran en la parashá de la semana. Así que es un buen recurso para tener. En la Mishnah, usted puede ir al tratado Shabbat. Y ahí puede ver alguna información que yo creo que sería muy interesante. Pero hoy nos vamos a enfocar en algunas cositas y unos puntos de conectar la mesa del Shabbat, Kabbalat Shabbat. No estoy enseñando Kabbalah, hermanos. La palabra Kabbalah significa recibir. Kabbalat Shabbat, recepción del Shabbat. Eso es lo que representa. ¿Ok? Conectándolo con el templo. Algo que honestamente, en todos mis años de estudio, nunca había conectado hasta que estoy estudiando los mandamientos con mi maestro y él me dijo, y él me empezó a hablarnos a nosotros acerca de ese mandamiento. Pero quiero repasar algunas notas que tengo acá. Ok, yo más tarde le tomo una foto a estas notas y la pongo en el chat de WhatsApp. Pero si usted quiere escuchar el estudio que hice basado en estas notas, vaya a teshuvah.tv, a la Parashá Tetzaveh que yo hice la semana pasada en la congregación de mi hermano Herminio, en Kissimmee, Florida. Yo enseñé esa Parashá y parte de la información que yo voy a enseñar hoy la enseñé allá. ¿Okay? Pero hoy no voy a enseñar todo, sino lo que yo quiero conectar hoy, más simple, porque quiero abrir preguntas y respuestas para el cuarto de estudio que estamos en el día de hoy. Ok, de los 613 mandamientos, 279 de ellos tienen que ver con el templo. Ahora, hermanos, mire, tenemos que hacer una pregunta muy honesta. ¿Cómo es posible que queremos estudiar la Torá? ¿Cómo es posible que queremos entender el mandamiento? ¿Cómo es posible que nos damos en el pecho a veces diciendo guardamos, pero no estamos estudiando el templo? No nos interesa el templo, porque no lo entendemos. A mí cuánta pregunta me envían todo el tiempo acerca del templo y refutando lo del templo. Pero el problema es que es un mandamiento. Vamos a Ezequiel capítulo 43. Voy a comenzar en Ezequiel y voy a terminar en Levítico 19, 33 y Levítico 26, versículo 2. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a conectar el Shabbat, la mesa del Shabbat, los elementos del Shabbat con el templo y por qué. En el judaísmo moderno están haciendo recepción del Shabbat utilizando la mesa con elementos simbólicos del templo. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque viene del judaísmo. Porque pensamos que ellos añaden cuanta cosa sé y que quieren cambiarlo todo. ¿Estamos correctos en eso? ¿O es que no hemos hecho algunas conexiones porque estamos comenzando nuestro desarrollo en la Torah? No podemos argumentar este punto si nosotros no sabíamos que los mandamientos del templo son 279 de los 613. Hermanos, mira, hágase una pregunta lógica. Si más de un tercio de los mandamientos en la Torah tienen que ver con el templo, ¿por qué no estudiamos el templo para entender esos mandamientos? Que, por cierto, las leyes de jubileo tienen que ver con el templo. Las leyes de agricultura tienen que ver con el templo. Las leyes de ganado tienen que ver con el templo, porque tiene que traer sacrificios. ¿Okay? Primogenitura, lo que es los primeros frutos, tiene que ver con el templo. Las fiestas tienen que ver con el templo. Cómo redimir al primogénito tiene que ver con el templo. Todo está céntrico, era el templo y todo salía de las ramas de allá. ¿Ok? Entonces, Ezequiel capítulo 43, versículo 10 al 12 dice de esta forma. Ya yo he leído muchas veces, pero vamos a repasar.
tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, Habaita, ¿ok? Avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas las leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley del templo, o la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Entonces, 613 mandamientos, 279 tiene que ver con el templo. Nosotros no sabemos los mandamientos del templo, no sabemos cómo se aplican, a quién se aplica, si es a los levitas, si es a los sacerdotes, cuál es la genealogía de Aarón, tampoco la conocemos. Vamos a hablar acerca de eso. Porque para antes de entrar al tema, quiero aclarar un poquito acerca de la genealogía. El libro de Hebreos siempre ha sido un libro de problemas para muchos creyentes cuando entran las raíces hebreas. ¿Por qué? No estudiamos el templo. Recuerda, voy a repetir. 613 mandamientos, 279 tienen que ver con el templo. No estudian el templo, ¿cómo vamos a entender el libro del día de expiación? No estudiamos el templo, ¿cómo vamos a entender la función del sumo sacerdote? No entendemos el templo, ¿cómo vamos a entender los sacrificios? Entonces, lógicamente, ¿cómo podemos tener un diálogo acerca del libro de Hebreos si no estamos al tanto de la información que nos ayuda a tener un panorama más amplio acerca del libro de Hebreos? ¿Ok? Entonces, para aclarar eso, me gustaría conversar con ustedes acerca de la genealogía del libro de los hijos de Aarón. Entonces, aquí vemos nosotros, usted puede conseguir la genealogía de los hijos de Aarón o del sacerdocio en el internet. Vaya a Google y busque genealogía de los hijos de Aarón y la va a poder ver. ¿Okay? Pero sabemos que el libro de Hebreos está hablando del sumo sacerdocio. En Hebreos capítulo 8. El tema no es del libro de Hebreos, pero quiero hablar acerca de esto. Por cierto, vamos al capítulo 5 primero. Porque todo sumo sacerdote, no está hablando acerca de los levitas, no está hablando de todos los sacerdotes, está hablando de una familia específicamente que son los sumos sacerdotes. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Entonces, muchas personas cuando leen el libro de Hebreos me empiezan a decir, no, porque el sistema levítico fue anulado. Pero es que el contexto de la carta no tiene que ver nada con los levitas regulares, está hablando con los sumos sacerdotes. No estudiamos la genealogía, vamos a hablar acerca de eso. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos es Leví. ¿Okay? Leví es el padre de la casa de los levitas y los hijos de Aarón. Leví tuvo 3 hijos, Gershón, Cohat y Merari. Gershón, Cohat y Merari. 3 hijos. ¿Ok? 3 hijos. De esos 3 hijos, Coat tuvo Amram. Amram, y tuvo otros hijos, ¿no? Pero Amram tenía a Nadab, Abiú, Eliezer, a Itamar. Y todos nosotros sabemos que Nadab y Abiú murieron porque entraron al lugar santísimo sin tener permiso. Aunque eran ungidos para hacer el servicio, no tenían la autoridad de entrar sin el permiso correcto a visitar al rey. ¿Okay? Entonces, de la línea de Aarón sale Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar. Recuérdate, Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar son hijos de Amram. Amram es hijo de Coat. Coat es hijo de Leví. Leví es hijo de Jacob. Pero hay otros hermanos que son levitas también. Merari y muchos de sus hijos. Gershom y muchos de sus hijos. Pero dentro de la familia de Aarón, ahora se encuentra lo que es Eliezer e Itamar,
porque Nadab y Abihu murieron. De Eliezer y Itamar salen ahora unas líneas. Son dos hermanos, tienen hijos de sus hijos, nietos y todo eso. Sale Phineas y también Sadoc. De la línea de Itamar sale Elí, Ahimelech y Abiatar. Okay, quiero explicar esto. En el tiempo de David, hubo una traición en contra de David cuando Adonai, el hijo de David, quiso usurpar la autoridad de David y hacerse rey. Él reclutó a Abiatar, el sumo sacerdote, y a Sadoc, que era el otro sumo sacerdote. La pregunta es, ¿por qué habían dos sumos sacerdotes a la misma vez en Israel? Esto fue antes del templo, en el tiempo del tabernáculo en el reinado de David. La pregunta es, ¿por qué habían dos sumos sacerdotes cuando la Biblia te dice uno? Hermanos, porque el tabernáculo estaba en un lugar, Gibeón, como 2 millas norte de Jerusalén, y el arca del pacto estaba en otro lugar en la ciudad de David. Y no se puede dejar el arca del pacto sin un sumo sacerdote. Habían dos sumos sacerdotes, por eso. Entonces, el tiempo de David, cuando David está muriendo, que ya está viejo, ¿no? Entonces Adonai recluta a Abiatar. Abiatar es hijo de Ahimelech, es hijo de Elí, es hijo de Itamar, que es hijo de Aarón. Pero ese no es el orden que el Eterno le dio para que ungieran a Adonai, porque ya el Eterno había escogido a Salomón. Sadoc, que es hijo de Phineas, que es hijo de Eliezer, que es hijo de Aarón, que es hijo de Amram, que es hijo de Coad. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, tenemos que entender esto. Si no entendemos la genealogía, no podemos citar el libro de Hebreos, porque no sabemos ni cuál línea de los hijos de Aarón está hablando. El Ezequiel 43 te está explicando. Si entendemos esta genealogía, Ezequiel 43, vas a entender por qué el texto dice, ¿cuándo se rebelaron contra mí? En el capítulo 43 y 44. ¿Y por qué el Eterno estableció a los hijos de Sadoc desde esa traición hasta el milenio? Hasta el fin del milenio. Porque los hijos de Sadoc le fueron fieles a David. Y no se fueron con Adonai, sino que ellos ungieron a Salomón para ser rey. Y por ese acto de fidelidad, el Eterno dijo, son los hijos de Sadoc, que son los hijos de Phineas, que son los hijos de Eliezer, que son los hijos de Aarón. Esos van a ser mis sumos sacerdotes en el milenio también, en la era mesiánica, como dice el libro de Ezequiel. Ahora, vamos al primer siglo. Durante el tiempo de los macabeos, y por eso es que nosotros estamos ignorantes acerca de esta genealogía, porque fíjate, la Iglesia Católica tenía los libros apócrifos, yo creo que se dice así, los tenía incluidos, pero los protestantes los quitaron. Y el 99.9 de los protestantes no leen el libro Macabeos. Si leemos los libros Macabeos, vamos a ver que hubo dentro de la línea de Aarón, de los hijos de Abiatar y los hijos de Sadoc, hubo una usurpación. Te lo dice en el capítulo 1 al 5 de Primera de Macabeos. Cuando Jason usurpó la autoridad de Onías y compró el sacerdocio. Son sacerdotes hijos de Aarón, pero no de la línea que Dios escogió para que fueran los sumos sacerdotes. Ellos se corrompieron. Entonces, vemos nosotros que hay una genealogía que no entendemos. El libro de Hebreos está hablando de la genealogía que no estudiamos y de los mandamientos que tampoco entendemos o que no estamos al tanto de ellos. Entonces, por eso hay tanta confusión. Entonces, vamos a conectar algo, ya que hablé un poquito acerca de genealogía, un poquito largo. Vamos a conectar hoy algo que me llamó mucho la atención en mi tiempo de estudio con mi maestro Joseph Good. Cuando comenzamos con esta lista de libros, con esta lista de los mandamientos que tengo acá, algo curioso que él menciona. Y tengo todas las notas acá también, así que estoy buscando rapidito. Estamos uno por uno, que es lo que tienen que ver con el templo. Y él dice, reverenciar el tabernáculo, el santuario. Y yo, perfecto, yo lo leí, ¿no? ¿Qué ves ahí? No, nada. Vamos al versículo. Entonces, lo que hicimos fue
fuimos a Levítico 19, versículo 30. Levítico 19, versículo 30. Vamos a leerlo. Dice, mis días de reposo guardaréis. ¿Ok? Mis días de reposo guardaréis. Eso te lo dice ahí bien claro. ¿Ok? Pero mira la conexión. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Adonai, o yo Yorjebabje, o yo Yahweh, como dice ahí. Ahora, pónganse a pensar en eso un segundito. Nosotros queremos reverenciar el Shabbat y honrarlo. Pero cuando hablamos del templo lo lanzamos por la ventana. Cuando es un mandamiento que nos dice a nosotros que hay que reverenciar el sábado y el templo. Lo dice bien claro. Vamos a Levítico 26, versículo 2. 26, versículo 2. Dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Yo Adonai. Lo dice de nuevo. Entonces hay un problema, hermanos. Esto es un mandamiento de los 613. Y el Eterno te dice reverencia al Shabbat y reverencia el santuario. Pero nosotros, que estamos en el sistema de las raíces hebreas o enseñando Torah, o tenemos una o no tenemos la otra. Entonces, por no considerar el panorama completo, entonces no entendemos la costumbre de la recepción del Shabbat y por qué los elementos en la mesa que el judaísmo sí ha puesto en ese lugar, como remembranza de la creación 1 y la remembranza del templo 2. ¿De dónde saca el judaísmo de eso de poner los elementos del pan, doble porción, y lo cubren con un pañuelo blanco y le echan sal al pan? No tiene lógica. No, donde dice en ningún momento en la Torah que hay que poner sal en el pan. ¿Ok? O que tomemos el vino o el jugo. O que hagamos las velas, por ejemplo. El encendido de las velas. ¿Ok? O a lavar las manos. O una persona que haga la oración arónica en el Shabbat. ¿De dónde sacaron eso? Eso es un invento de los judíos que estaban en Babilonia. Hermanos, no. Y hoy va a aparentar que yo estoy defendiendo la religión y el sistema religioso del judaísmo. No, tenemos que nosotros defender cuando el judaísmo está haciendo algo bíblico que es correcto. Son dos cosas diferentes. Tenemos que madurar, ir al próximo paso de entender, educarnos, investigar, estudiando estas cosas para poder nosotros entender esto en vez de apuntar dedo. ¿Ok? Así que yo espero que sean abiertos de mente, por lo menos para escuchar hoy. Que no se vayan corriendo cuando no estén de acuerdo con algo, porque si hay personas que inmediatamente van a cambiar el canal, porque yo menciono algo de judaísmo, sin saber que los 600 mandamientos hay 279 del templo, no creo que es justa actitud de tomar si no estamos al tanto de toda la información. ¿Ok? Y yo tuve que hacer esta transición. Yo tuve que cambiar mi mentalidad al respecto a esto mucho tiempo, porque yo tenía una actitud también anti todo hebraico. ¿Ok? Y he tenido que aprender a estudiar y a verificar información. Y obviamente si estoy equivocado, pues me equivoco. Le pido al Eterno que me perdone y seguimos hacia adelante caminando y entendiendo y aprendiendo, porque eso es un proceso, ¿no? Ok, entonces, dice el mandamiento en la Torá, en el libro de Vaikra, libro levítico, que los días de reposo tenemos que guardar y el santuario reverenciarlo. Si no estamos reverenciando, entendiendo lo que es el templo y sus mandamientos y lo que requiere, no estamos guardando ese mandamiento. Entonces, vamos al libro de Éxodo, capítulo 25. Muchas veces estudiamos la Torá y es importante que uno tenga un maestro para que le apunte en esos lugares específicos en la cual a veces leemos, pero no hacemos una conexión. Eso es lo sabio de tener personas que ya tienen experiencia o que van estudiando. Mire, si usted tiene un maestro, le voy a dar un dato. Si usted tiene un maestro que no estudia con nadie, preocúpese. Le voy a dar ese consejo. Si usted tiene un maestro que no es
responsable para poder ministrar con otras personas o estudiar con otra gente. Y usted va a ver una imposición de teología, de voluntad, va a tratar de manipularlo para que solamente crean de la forma que ellos creen. Pero cuando hay un maestro que tiene un maestro y que podemos conversar y podemos corregir, podemos intercambiar información y recursos, ahí es cuando maduramos. Entonces esta persona ahora puede llevar a su congregación un tema balanceado, sin miedo de estar equivocado, sin miedo de que los reten, sin miedo de que tiene que imponer su voluntad porque quiere estar correcto, porque él es el maestro y ya, y lo que él diga es lo que es. No, hermano, no. Nosotros somos un cuerpo, un organismo que el Eterno ha puesto junto, con el mandamiento como la base principal para que nos una el mandamiento en obediencia al Eterno. El líder. Somos solamente responsables de investigar, de buscar. Y a veces tenemos que dejar lo que es lógico para nosotros. Lo que nosotros consideramos lógico para mí. Porque recuérdate, y voy a hacer otro comentario que a la gente no le gusta escuchar, pero por favor entienda mi corazón. El 99.9 de raíces hebreas todavía tenemos una mentalidad cristiana. Me estoy incluyendo, aunque yo he hecho lo posible para no pensar de esa forma, pero es la realidad. El 99.9 de las personas entrando a raíces hebreas, o yo puedo decir que todavía han tenido un tiempo, todavía piensan como el sistema religioso cristiano. Entonces, si no estoy de acuerdo con algo, inmediatamente pues me cortan. Ya soy, o que no creo en Yeshua, o hay personas que todavía piensan que yo digo, todavía dicen que yo no creo en Yeshua, por favor. Lo que pasa es que yo puedo hablar de la Torah sin poder mencionar Yeshua una vez, y eso no quiere decir que yo no creo en Yeshua. O sea, yo entiendo que el Mesías es importante en nuestra vida, obviamente, pero nosotros podemos estudiar la Torah sin mencionar Yeshua una vez, y no quiere decir que mi fe se ha ido por la ventana. Mi fe es fuerte. Yo puedo hablar con ortodoxos acerca de la Torah sin mencionar Yeshua, y ellos me preguntan que yo creo, yo les digo, yo creo en Yeshua. ¿Okay? Porque es mi testimonio que les deja saber a ellos dónde yo estoy parado. Es mi vida cotidiana, en lo que yo hago, que les deja saber a ellos en quién yo creo. ¿Me siguen? Pero nosotros ahora tenemos que ver a Yeshua en cada versículo para estar seguros que creemos en Yeshua. Hermanos, pero es que claramente Yeshua lo dijo. En la Torah está escrito de él. No, eso no hay que tratar de buscar entre medio de las letras. Está en todos lugares. Para mí eso es claro. Pero hay cositas como estas que tenemos que aprender, que aunque yo no mencione a Yeshua una vez, pero sabemos que él lo guardó, sabemos que él lo exaltó, y sabemos que Yeshua sí reverenció el templo de tal forma que él entró al templo y volteó las mesas por la corrupción del sacerdocio, corrigiéndolos a ellos, porque ellos se habían salido de su mandato de obedecer y de ser los mediadores y de ser los benefactores de Israel, y se lucraban del pueblo. De tal forma Yeshua honró a su padre, que estuvo dispuesto a tomar la vergüenza de Israel para que el nombre del Eterno fuera exaltado. Entonces, cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a seguir página por página como mi maestro lo hizo conmigo. Y cuando él estaba mencionando página por página, yo digo, pero ¿por qué tiene que mencionarlo todo? Y ahora entiendo. Tuve que decir, ok, hijo, tranquilo, tómalo con calma, escucha al maestro. Entonces, mira qué interesante. El capítulo 25, versículo 1 al 9, está hablando del mandato de construir el tabernáculo, el santuario. Del versículo 10 al versículo 22 habla acerca del arca del testimonio. Del versículo 21 al versículo 30 del capítulo 25 habla acerca de la mesa del pan de la proposición. Después habla acerca del candelero de oro, la menorá. El capítulo 26 habla del tabernáculo y las cosas que necesita. El capítulo 27 habla acerca del altar de bronce. El capítulo 27, versículo 9, te habla acerca de los atrios del tabernáculo. El capítulo 27, versículo 20, te dice acerca del aceite para las lámparas. ¿Okay? El capítulo 28 te habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes, que eso fue la parashá la semana pasada. El capítulo 29
te habla acerca de la consagración de los hijos de Aarón, ¿okay? Y Aarón y sus hijos. Y esa fue la base de mi tema el Shabbat pasado. ¿Okay? El capítulo 30 te habla acerca del altar del incienso. El dinero de rescate, que ese es el half shekel, el medio shekel. La fuente de bronce, el versículo 17, capítulo 30. El aceite de unción y el incienso en el versículo 22 del capítulo 30. Después en el capítulo 31 te llama acerca del llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Pero mira qué interesante. En el versículo 12 del capítulo 31, cuando se termina todo esto, el tabernáculo termina con el Shabbat, la señal del pacto. Hay un mandamiento en Levítico 19:30, 26:2. Dice que reverenciarás el Shabbat, guardarás los sábados y reverenciarás el Shabbat, el santuario, el Mishkan o el templo. ¿Ok? Y cuando vemos la secuencia de eventos en el monte Sinaí, cuando se le da el mandato de construir el tabernáculo, ¿con qué termina el capítulo 31? Con la señal del pacto. Quiere decir que aquí vemos nosotros la conexión del mandamiento en Levítico capítulo 19:30 y Levítico 26, versículo 2, con la construcción del tabernáculo y con la creación en Génesis. En Génesis, y me gustaría que leyeran este libro si lo tienen, es acerca de John Walton. Se llama El Mundo Perdido de Génesis 1. Okay, muy buen libro. Habla acerca de la función de la creación. Y el libro de Dina Dye acerca de la creación también, en la cual presentamos nuestra hipótesis, y que ya no es una hipótesis, sino que ya es una realidad, de que Génesis 1, 2 y 3 son un texto del templo. El capítulo 1 de Génesis es como el Eterno está construyendo su templo. Ok, por cierto. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Aquí está. Este libro que tengo acá abajo, que lo escondí, no sé por qué. No, lo guardé, no sé dónde estaba. Pero el libro que tenía hace una conexión entre el tabernáculo de reunión, capítulo 39 y 40 de Éxodo, con Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis capítulo 1, el Eterno es el arquitecto de la creación. Él está construyendo su templo, la tierra. Dentro de la tierra hay un jardín, un espacio sagrado, ¿ok? Que se considera como si fuera el lugar santo o el lugar santísimo. Que ese es el jardín en Edén, ¿ok? Y después termina en el capítulo 2 con el descanso en el Shabbat. ¿Qué representa la palabra descanso? Muchas personas utilizan Hebreos capítulo 4 para decir, no, que ahora descansamos en el Mesías. Porque no entendemos el contexto del antiguo Medio Oriente en referencia a la palabra Shabbat o descansar, Menuhá, que habla acerca de reinar. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey conquistaba a otro pueblo, construían un templo a su Dios y después ponían la imagen de ese Dios dentro de ese templo, porque la imagen representaba el reinado, la autoridad, la soberanía, el poder de ese Dios que tú no ves en la tierra. Entonces estamos viendo nosotros que cuando viene la creación, el Eterno pone a Adán como su imagen y semejanza, no para ser esclavo, sino para que podamos reinar en la tierra en el nombre del Eterno, como la imagen de Él en la tierra. No para que la gente nos adore a nosotros, sino para nosotros ser benefactores y mediadores, la función de sacerdotes. Eso es lo que hace un sacerdote, una función. Hay una diferencia entre lo que es el oficio y la función. Entonces, Adán, la función de Adán era de llevar el conocimiento del Eterno a toda la creación, de expandir el espacio sagrado del jardín a toda la tierra. Entonces, Génesis 1, 2 y 3 está conectado con el libro de Éxodo. Porque el libro de Éxodo termina ¿con qué? Con la presencia del Eterno cuando se termina el tabernáculo. El libro de Génesis, la creación termina ¿con qué? Con la dedicación del jardín, poniendo al hombre dentro del jardín para trabajar y guardar, avodah,
igual como hizo con los sacerdotes en el tabernáculo. Por eso visten de blanco. Adán era blanco, no vestía, pero no sabemos, pero la presencia del Eterno estaba en Adán, que es blanco, así como Moisés cuando subió a la montaña estaba blanco. Y ahora vemos nosotros que los sacerdotes en el templo usaban blanco, vestimentas blancas. ¿Por qué? Porque ellos representaban el Adán de la creación, la humanidad en su estatus perfecto. Si ellos se profanan, si el sacerdocio se profana, está enviando un mensaje a la humanidad que el Dios de Israel es profano. Si el sacerdote se está lucrando del pueblo, está enviando un mensaje a la sociedad de que el Dios de Israel en la cual éste representa es un profano. Si el rey de Israel, que se supone que sea la imagen de ese Elohim, está causando injusticia y oprimiendo al pueblo, está enviando el mensaje que ese Dios de ese rey es un injusto y un opresor. Quiere decir que la conexión del mandamiento entre el Shabbat y el templo se encuentra desde Génesis capítulo 1 al capítulo 2. Por eso es, hermanos, que el mandamiento, si vamos a ser técnico, vamos a Deuteronomio, a Números capítulo 6. Vamos a ser legal, vamos a ser, si hay un abogado aquí dentro del grupo que me está escuchando, esto va a ser un caso legal, porque la Torá es un documento legal y es una constitución y es un tratado, ¿ok? Si vamos a ser técnicos, si el templo estuviera vigente hoy día, nadie pudiera decir la oración arónica si no fuera un sacerdote de Aarón. Voy a repetir eso. Si el templo estuviera vigente hoy día, nadie pudiera decir la oración arónica al menos que fuera un hijo de Aarón. ¿Por qué? Porque lo dice el mandamiento. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, Adonai, el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole. Porque hay mandamientos que se aplican solamente a los hijos de Aarón. Ahora, la gente no le gusta escuchar eso porque piensan que se están limitando. No, esto es una ley que se aplica a los hijos de Aarón. Ahora, pero no hay templo. Yo entiendo que no hay un templo. Pero el judaísmo mismo, mira qué interesante, mantienen este orden. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué en el Shabbat se le permite a los padres de familia que se recite la oración arónica con sus hijos? Que Elohim te bendiga como Efraín y Manashe. Y uno lo dice y lo bendice. ¿Por qué entonces se permite en el Shabbat que un israelita que no es hijo de Aarón pueda decir la oración arónica sobre sus hijos? Por la conexión del mandamiento en Levíticos capítulo 19. Porque se ha encomendado que en los días de reposo guardaréis y el santuario será reverenciado. Entonces se ha tomado el Shabbat en conexión con el templo y por eso es que en el judaísmo los elementos de la mesa todos tienen que ver con el templo. Por la conexión de esos dos mandamientos de reverenciar el Shabbat y el santuario, la mesa del Shabbat, como ya no hay templo, la mesa del Shabbat ha tomado ahora un simbolismo del templo. Entonces el papá de la familia se convierte como el sacerdote del hogar en ese momento y bendice a los hijos de Israel, que es el reino. El pan representa el maná, representa la provisión, representa cómo es que el rey de la mesa, el todopoderoso, que se está reflejando a través del líder de la mesa, el padre de la familia, provee. Como el rey provee, el padre provee. Ok, de la familia está proveyendo a su familia. El vino o el jugo representa vida, convenio, pero juicio a los que desobedecen el convenio. La sal representa lo que se hacía en el templo cuando los animales que se ponían en el altar no podían ponerse en el altar, al menos que ellos pusieran sal a las piezas de ese animal para ponerlos en el altar. Tenían que ser salados. ¿Por qué? Representaba convenio con el Elohim de Israel.
¿Ok? Entonces, hoy día ponemos sal en la mesa en el Shabbat y le ponemos encima del pan. ¿Por qué? Diciendo que nuestra mesa es una tipología de un altar y que el Dios de Israel está en convenio con nosotros como el juez justo, el rey justo, que reina sobre su pueblo y que provee a su pueblo en su día santo. Como lo hizo en el desierto, lo está haciendo acá. Cuando le damos gloria al Eterno por el pan, muchas personas tienen la costumbre de cambiar la oración. Y yo lo hice un tiempo hasta que entendí la legalidad de ella y entendí el por qué lo decimos. Right? Bendito eres tú, oh eterno Rey del universo, ¿okay? Que nos das el pan de la tierra. Pero mira la fórmula que se está utilizando. Hay versículos en la Biblia y el mandamiento dice que exaltarás el nombre del Eterno. Le darás exaltación. Cuando decimos bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, estamos tomando el Shabbat como el espacio sagrado en la cual nosotros proclamamos de nuestra boca que Él es el que reina, que Él es el que suple, que Él es el que protege, que Él es el que nos dirige como su imagen a traer una persona a la mesa del Shabbat y decirle, el que provee este pan es mi Rey de Israel, el creador de los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas. Nosotros somos la imagen de ese Elohim para dar testimonio de que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es fiel. ¿Por qué entonces nosotros lavamos las manos? Yo me lavo las manos antes de comer el pan y hacemos la oración. ¿Por qué? Hay un salmo que dice, ¿quién subirá al monte Elohim? Los que tienen manos santas y corazón limpio. Hermanos, mire, eso proviene del templo. Los sacerdotes no podían servir en el templo si no lavaban sus manos y sus pies antes del servicio en la mañana, el abodá en la mañana. ¿Okay? Entonces recuerden, el templo y el Shabbat están conectados por el mandamiento. Entonces cuando entra ahora a la mesa del Shabbat, se lavan las manos como el simbolismo de que estamos entrando al espacio sagrado del Eterno, estamos entrando al trono de Elohim. Quiere decir que el Shabbat se convierte en el microcosmo del milenio. El microcosmo del milenio. Estamos entrando en el Shalom, en la Shalom de Elohim, la paz de Elohim, y nos está utilizando a nosotros como el vehículo de declarar que Él es el creador, que Él es el que provee, que Él es el que reina, que Él es el que juzga, Él es el que da de todo beneficio. Cuando nos lavamos las manos, estamos básicamente diciendo, Padre, soy justo, soy digno de sentarme a mi mesa, mis manos están limpias de injusticia, mi corazón está limpio de idolatría. Soy digno de sentarme a tu mesa. Puedo confraternizar contigo, puedo comer de tu pan, puedo tomar del vino o del jugo, nosotros podemos poner la sal, las velas. ¿Qué representan las velas? No hay un mandamiento que diga tienes que encender velas para el Shabbat. Yo lo entiendo. Y yo viajo a través de todo el mundo literalmente y hay personas que lo hacen diferente y pues, ok, perfecto, no todo el mundo está en el mismo nivel. Yo no me voy a poner a juzgar a una persona porque no lo hace como yo. Pero si me pregunta, yo le explico dónde yo estoy y respeto donde ellos están y ya. Ok, pero mira qué interesante, es un ritual de transición. En el templo se encendían las velas, en el templo se encendía la menogá con el aceite. Entonces, sabemos que a través de la historia, pues hay un mandamiento que no se puede encender en el Shabbat. Pues en aquel tiempo no tenían electricidad, eran velas o aceite, ¿ok? Tenían que moverlo de un lugar a otro, de un cuarto porque no había electricidad en toda la casa. Pues pusieron dos, uno en un lugar y otro en el otro para tener luz. Pero se ha convertido hoy día en un ritual de transición dentro de la religión del judaísmo con un propósito. Yo entiendo el propósito, por eso a mí no me molesta hacerlo, porque eso no le está quitando a la belleza del Shabbat. Lo que representa es un ritual de transición que vamos de lo común en la semana al espacio sagrado más alto del Shabbat. Por eso se encuentra Havdalah. Quiere decir que la apertura del Shabbat y la despedida del Shabbat está conectado como el microcosmo del milenio, como ahora queremos entrar en la santidad con un ritual de transición para que todo el mundo vea. Si tú ves, cuando estás en Israel y vas y guardas el Shabbat en las casas de unos amigos en Israel, es algo espectacular.
A mí me pasó una vez cuando me invitaron a la casa de un buen amigo mío y él vivía en el tercer piso. Entonces cuando llegamos a la comunidad, que íbamos caminando en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, ah, en el primer piso escuchábamos todo el mundo orando y las velas encendidas en cada hogar. Y ahí fue donde yo pude captar la importancia de estas costumbres porque nos identifica como el pueblo de Elohim. Y todos cantando las mismas oraciones y regocijándose en el Eterno. Hasta que llegué al tercer piso y empezamos a hacer lo mismo. Y entendí, ok, esto nos identifica a nosotros como un pueblo unido en el Shabbat, como una voz, un sentir, un corazón, un pensamiento. No individuales, sino como una comunidad unida con el propósito de honrar al Padre. Entonces, los elementos del Shabbat tienen que ver con la conexión con el templo. ¿Ok? Esto es muy importante por el mandamiento. ¿Ok? Entonces, sabemos nosotros que en el mismo judaísmo, en realidad el mandamiento de que guardemos el Shabbat, de que no hagamos ningún trabajo, la Torá no describe cuáles son esos trabajos prohibidos. Entonces, ahora yo entiendo por qué en el judaísmo, y vuelvo y repito, hermano, pues están entrando ahora mismo al estudio, ustedes van a decir, no, viste, ya Rico está enseñando judaísmo. No, hermano. Tenemos que ser maduros para entender que personas que llevan guardando la Torá sobre 3.700 años, a lo mejor es posible que entiendan algunas cositas mejores que yo que aprendí ayer. Algunas cositas, ¿ok? Y hablan el hebreo y yo no hablo como ellos, pero estoy aprendiendo. Como el mandamiento de la Torá no te especifica exactamente qué es lo que es trabajo y lo que no es trabajo, entonces, ¿cómo ellos sacan con lo que es trabajo y no es trabajo? No estamos hablando del judaísmo moderno, estamos hablando de lo que habla la Mishnah en referencia al trabajo del Shabbat. Mira qué interesante. Como la conexión del mandamiento, y vuelvo y lo leo en Levítico 19:30, dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Yahweh. El Levítico 26, versículo 2 dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia a mi santuario, yo Adonai. ¿Ok? Como ellos saben que el sábado y el tabernáculo está conectado, o el templo está conectado, ellos establecieron, estamos hablando del Sanedrín, la ley judicial, el cuerpo judicial de Israel, en el tiempo de Moisés, ellos establecieron el trabajo que se hacía en el tabernáculo, los tipos de trabajo, la lista de 39 tipos de trabajo que se hacía en el tabernáculo, como la conexión que no hacer en el Shabbat. Estos son originalmente lo que se hacía en el templo y en el tabernáculo. Fuera de la esfera del templo y el tabernáculo, el pueblo de Israel no lo iba a hacer. Porque en el templo, en el Shabbat, se estaba trabajando. Avodah. El trabajo es un trabajo santo ordenado por el Eterno. ¿Me están siguiendo? Entonces, pero para la comunidad, ellos se mantenían al margen de hacer cosas similares que se hacía en el altar, pues en el templo no se hacía en la comunidad en ese día. Sacaron los 39 prohibiciones del Shabbat de lo que se hacía en el tabernáculo y el templo. ¿Me están siguiendo? Esto es sumamente importante. ¿Ok? Ahora, voy a ser claro, muchas veces yo no había conectado eso hasta que pude entender el mandamiento. Cuando yo entendí el mandamiento, yo dije, ahora entiendo por qué ellos establecieron, estamos hablando el Sanedrín y los sacerdotes. Recuérdate que el Sanedrín estaba compuesto de 23 sacerdotes, 23 levitas y 23 israelitas, más el vicepresidente y el Nasí, que es el presidente, basado en Éxodo 18 y en el libro de Números también, ¿ok? Esto es bíblico. Entonces, estamos viendo que ellos están conectando el Shabbat con el tabernáculo, con lo que ellos declaran lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Voy a repasar rapidito. 279 mandamientos. 279 mandamientos de los 613 tiene que ver con el templo. No estudiamos los 279. Si no estudiamos los 279 mandamientos del templo, no vamos a entender el libro de Levítico. No vamos a entender 16 capítulos
del libro de Éxodo, del capítulo 25 al 40, que habla acerca del tabernáculo y todo lo que tenga que ver con el tabernáculo. No vamos a poder entender mejor parte del libro de Números. Deuteronomios capítulo 16 y 17 no lo vamos a entender. ¿Ok? Primera de Reyes capítulo 9 al capítulo 11. Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Hermanos, el día de Hanukkah, de la dedicación del templo, no lo vamos a entender tampoco. ¿Okay? Porque tiene que ver con la dedicación del altar. El libro de Hebreos no lo vamos a ver, no lo vamos a entender. Las fiestas no las vamos a entender. El calendario no lo vamos a entender. Porque no entendemos no estamos al tanto de lo que es jurisdicción, lo que es autoridad, lo que es todo el mecanismo bíblico del mandamiento que nos enseña acerca de estas cosas. Va a llegar un momento que nosotros, dentro del estudio de la Torah, tenemos que decidir si vamos a tratar de educarnos o no. Y voy a decir algo aquí que yo sé que no les va a gustar. Todo lo que se dice que viene de Babilonia. Hay un libro que se llama Las dos Babilonias de Hislop. Ese ha sido uno de los recursos primordiales de las raíces hebreas en los últimos 20 años. Hermanos, les voy a dar un consejo. Agarra ese libro y bótelo por la ventana. Porque ese libro fue ¿cómo se dice? Fue desmentido casi 100 años atrás. Hislop, lo que él hizo, mucha información que era del antiguo Medio Oriente, estaba conectándola con una agenda para Nimrod y Babilonia, o Babel en ese tiempo. El problema es que en ese tiempo, en los 1800, 1900, al principio, hubo una gran explosión de lo que era el antiguo Medio Oriente, arqueología y antropología, del 1850 hasta el 1960. Una gran explosión de arqueología. Encontraron más información. Se dieron cuenta de que Hislop estaba básicamente añadiendo y juntando información que no tenía conexión. Estaba forzando la conexión con Babilonia y Nimrod. Ahora, hay muchas cosas, sí, que son paganas, pero no tienen que ver ni con Babilonia, no tienen que ver con Nimrod. Te voy a dar un ejemplo. El año nuevo de Babilonia, ¿cuándo ocurre? Tú le preguntas a una persona en raíces hebreas y te dice, oh, eso es Tishri 1. No, hermano, si estudiamos el ritual de Marduk, tomaba a cabo en Nisan 5. Nisan 5 se hacía un ritual de la adoración a Marduk en Babilonia. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacamos que el nuevo año viene de Babilonia? Porque en la Biblia hay 4 nuevos años. Está el conteo de los reyes, está el conteo de las vacas para el diezmos, está el conteo de los árboles, el nuevo año de los árboles, y está el conteo de los jubileos y los años sabáticos que ocurren en Tishri. Entonces estamos nosotros funcionando sin el conocimiento completo de este contexto, y esto está llevando a cabo muchas fracciones, se está fracturando las raíces hebreas o el mesianismo o el estudio de la Torah en secciones porque no estamos nosotros regresando al contexto. Yo espero que esta información nos pueda ayudar, no para juzgar, porque mira, voy a decir algo. Cada persona que entra a la Torah tiene el deseo de obedecer al Eterno. Todos nosotros queremos hacer lo mejor posible para obedecer al Todopoderoso. Eso está muy claro. El problema es que no tomamos el tiempo de educarnos con los recursos correctos. Empezamos a escuchar a cualquier persona que enseña en el internet. Eso es un problema, hermanos. Porque mire, imagínese que yo diga algo en el internet que lo guía a usted a la confusión o lo guía a usted al error. Pero si yo le caigo bien como persona, y yo sé que es difícil no caerle bien, pero anyway, a algunas personas no le caigo bien. Bueno, no me conocen, pero no les caigo bien. Y esa es la verdad, esa es la realidad y no puedo hacer nada al respecto. Pero hago lo posible de ser directo siempre y con la información que yo pueda obtener que nos pueda ayudar para crecer. Y si no la tengo, la busco. Y si la busco y estoy equivocado, la cambio y lo corrijo. No crean nada que les digo, verifíquenlo todo, ¿ok? Entonces, pero si yo le digo algo y un maestro en su congregación, que a lo mejor tiene el deseo de enseñar, pero
no tiene los recursos disponibles que a lo mejor el Eterno me ha permitido tener, y yo digo algo que va en contra de lo que su maestro dice allá, ¿ok? Entonces dos cosas ocurren. La persona dice, no, porque Rico dijo, y empieza un problema. O se puede decir, mira, hermano, el hermano Rico hizo un estudio que a lo mejor le puede ayudar a complementar lo que está enseñando, para traer corrección de las dos partes. Yo he tenido personas que me han enviado emails. Dice, Rico, tú has mencionado esto y esto y esto en un estudio. Mira lo que yo encontré. Y en una ocasión hubo un caballero que estaba 100% correcto. Yo estaba incorrecto. Y di una información que no era correcta. Él me corrigió. Y en la próxima semana yo tomé 10 minutos para explicar lo que había explicado incorrectamente y tomé la información corregida, le di su crédito de dónde proviene y le dije el nombre del caballero y le di las gracias por ayudarme a entender mejor un área que yo no entendía porque él tenía un recurso que yo no tenía. Pues lo arreglé. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo le digo acerca de los dos Babilonias de Hislop, en vez de decir, ok, vamos a validar si este recurso es válido o sancionado o avalado por los eruditos y por los estudiosos del tiempo, que cuando tú vas y lo buscas ha sido completamente desacreditado. No es ni un recurso arqueológico. No se le da ningún tipo de crédito porque ellos lo saben que no es creíble. Pero todo el mundo de raíces hebreas lo está usando. De ahí donde viene entonces mucha mala información. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? De que hay una conexión directa con la mesa del Shabbat y el templo. ¿Basado en qué? En que el judaísmo estaba pensando cómo podemos nosotros hacerle la vida imposible a las personas en el Shabbat. No, es basado de que los hebreos cuando entendían esto decían, hay una conexión del templo y el Shabbat. Vamos a hacer que nuestra mesa del Shabbat represente simbólicamente un altar, el templo, un altar, la oración. A los padres de familia se les permite orar por los hijos, porque solamente los hijos de Aarón se supone que oren por Israel, pero en el Shabbat todo Israel se convierte en esos sacerdotes. ¿Ok? Si entendemos ese contexto, ahora vamos a entender por qué en Éxodo capítulo 20, capítulo 19, perdón, versículos 5 y 6 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está hablando acerca de su soberanía, de su autoridad. La tierra se convierte en un templo para Elohim. La función de Israel era de restaurar la santidad y el espacio sagrado de la tierra para que Elohim pudiera morar en ella de nuevo. Versículo 6. Y vosotros, Israel, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá los hijos de Israel. Entonces, la función de un sacerdote, la función, no el oficio. Ya el oficio le fue dado a los hijos de Aarón. ¿Cómo sabemos eso? En Números, capítulo 18. Yo lo he leído muchas veces, pero ya no sé cuántas veces lo puedo seguir leyendo, porque la gente como a veces discute estas cosas y refuta uno, y me llegan emails todo el tiempo, la gente refutando el templo, pero yo les contesto, han estudiado los 279 mandamientos en referencia al templo, y me dicen, no, ok, pero tenemos argumentos, y creamos división, y me llaman hereje, y me llaman cuanta cosa, pero en realidad no estudiamos estos elementos. No es lógico acusar a otras personas cuando no tenemos toda la información correcta. Ok, entonces, el capítulo 18 dice, versículo 1, dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. Adonai dijo a Aarón, no a los levitas regulares en este caso. Recuérdate que los hijos de Aarón en este caso son Fineas, que es, en el contexto que ocurrió esto, es Itamar, Eliezer, Fineas. ¿Ok? Son los hijos de Aarón en ese momento. Fineas era el hijo de Eliezer. Dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo el pecado de vuestro sacerdocio. Ellos tienen la responsabilidad de todo lo que ocurre en Israel. Y no tengo en realidad tiempo de abordar mucho en esto, pero lo cubrí la semana pasada en la Parashá. Me gustaría que lo escucharan. La Parashá Tetzaveh, que está en Teshuvah,
Y yo espero que Joaquín, si está aquí en la gira, en el grupo, que lo pueda poner de nuevo en el chat de WhatsApp y lo pueda repetir de nuevo en Teshuvah para que los hermanos lo puedan escuchar de nuevo. Dice, y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Recuérdate que Leví tuvo a Coat, Merari, Gershón. Coat, de los 3 hijos de Leví, tuvo a Amram. Amram tuvo a Moisés, Aarón y Miriam. Y de Aarón es que salen todos los sacerdotes. Solamente de Aarón. El libro de Hebreos está hablando de una familia, de un linaje. No está hablando de todos los levitas ni de todos los sacerdotes. Porque los hijos de Itamar eran sacerdotes, pero los hijos de Itamar no podían ser los sumos sacerdotes en el tiempo de Sadoc. ¿Okay? Dice, y a tus hijos y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Okay? Entonces, la función de los levitas es apoyar y ayudar a los sacerdotes. ¿Okay? Esto es sumamente importante. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos de que hay 613 mandamientos y de los 613 mandamientos hay 279 mandamientos en relación con el templo. ¿Ok? Esto es sumamente importante entender para que podamos nosotros tener un mejor balance del contexto y la narración bíblica. Muchos de los eventos que ocurrió con Yeshua ocurrió durante el Shabbat y el templo y las fiestas. ¿Ok? La conexión del Shabbat con la mesa del Shabbat y los elementos tradicionales que hacemos para la recepción del Shabbat provienen del templo basado en el mandamiento en Levíticos 19, versículo 30 y Levíticos 26, versículo 2 y Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Termino con esto. ¿Cómo terminó el Eterno en Génesis? En Génesis capítulo 1, así como en Éxodo capítulo 25 al 39, ¿okay? Está Moisés como el arquitecto del tabernáculo. En Génesis capítulo 1 está el Eterno como el arquitecto de la creación. En el capítulo 40, la presencia del Eterno baja sobre el tabernáculo. ¿Okay? No pudieron ministrar. En el capítulo 2, la presencia del Eterno ahora está en el espacio sagrado, que es el jardín en Edén. Edén es un área, en un territorio bastante grande. Dice la Biblia, jardín en Edén. Hay un área específica que es Israel y el área donde estaba el espacio sagrado de Dios, que es el templo hoy día. En aquel tiempo era el jardín. Por eso el templo estaba el templo estaba decorado como un jardín. Entonces, la función de la creación, nosotros, en el Shabbat, es de proclamar que la creación fue hecha por el Creador. Nosotros proclamamos. ¿Cómo lo hacemos? Se llama el Kiddush. Todo el Shabbat, todo el judaísmo, todos los judíos, y yo, aunque no estoy dentro de la religión del judaísmo como sistema religioso, pero en la mesa del Shabbat en mi casa es muy tradicional, y nosotros hacemos esta oración, que es un mandamiento basado en Levítico 19:30 y y Levítico 26:2, en la cual cuando él termina el templo, la conexión con el Shabbat, la señal del Shabbat, en Éxodo 25 a Éxodo 31, ¿ok? Y aquí vemos que en la creación, el capítulo 1 y 2, termina la creación, establece su jardín, su espacio sagrado, pone al hombre a su imagen dentro del jardín, que lo representa a él. En el Shabbat, todos nosotros nos convertimos en Adán, entrando al espacio sagrado del Eterno. ¿Ok? Por eso que algunas costumbres en el judaísmo, algunas raíces de judaísmo, se visten de blanco en el Shabbat. Hay algunas religiones, yo estuve en el Shabbat con uno de ellos, todos se visten de blanco para el Shabbat. ¿Por qué? Porque representa a Adán. Que eso no es algo que tenemos que hacer, pero para ellos es un simbolismo que lo lleva de nuevo a la creación. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel debe de hacer y decir cuando recibimos el Shabbat? Estamos hablando del judaísmo. El pueblo de Israel, creyente en Yeshua o no,
Tenemos nosotros que conmemorar la creación y reverenciar su templo. Entonces, la creación es el templo de Dios. Israel se convierte en el espacio sagrado. Y nosotros, cuando servimos la mesa del Shabbat, es como si fuera el simbolismo del templo y nosotros nos convertimos como sus sacerdotes en esa noche. Podemos bendecir a nuestros hijos, dedicamos el pan, el vino y la comida. Hay comida en la mesa del Eterno. Pero antes tenemos que recibir el Shabbat. Tenemos que recibir el microcosmo del milenio. Estamos recibiendo la soberanía del Eterno en nuestras casas, que Él es el que provee, que es el que nos cuida. Nuestro hogar se convierte en una embajada. Nuestro hogar se convierte como una miniatura del jardín en Edén. Y decimos, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó. El único lugar donde aparece la palabra Kadosh o santificado en el libro de Génesis. Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y después el mandamiento se le añade, en la oración del Shabbat se le añade lo que es como remembranza de nuestra salida de Egipto. Como remembranza a la creación. Hermanos, el Eterno nos está utilizando a nosotros como la imagen de Él en la tierra, para dejarle saber a todo el mundo la conexión entre el espacio sagrado, el templo, y el Shabbat, en la cual Él va a reinar. El milenio es el sábado de la creación, el año 7, el año 7000. Y nosotros vamos a entrar en su reposo, entrar en su reinado, entrar en su soberanía, entrar en su provisión, para ser los ejemplos y para ser los testigos que Él es el único Elohim verdadero y no hay otro. Hermanos, que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por estar con nosotros. Y de verdad yo espero que este estudio sea de bendición. Por favor, estudiemos el templo. Es un mandato. No vamos a entender la Biblia si no estudiamos las cosas relacionadas con el templo. Y recuérdate, es un mandamiento. El Shabbat conectado con el tabernáculo, que es el templo. Que el Eterno lo bendiga, lo guarde. Gracias por estar conmigo. Teshuvah.tv. Que el Eterno lo bendiga. Shalom, Lehitraot, Shavuot. Bye bye.